Gracias, hermano Saúl. Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos. Qué gozo y qué privilegio que el Señor nos regala estos espacios para dedicarnos al estudio de su preciosa palabra. Antes de empezar, vamos a encomendar este tiempo en las manos del Señor. Amado Dios y Padre nuestro, te damos infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia y fidelidad. Padre, gracias. Gracias porque nos das el privilegio de reunirnos con el propósito de abrir tu palabra, de escudriñarla, para aprender de ella, para permitir que tú nos hables, para permitir que tú obres en nuestra vida, en nuestro corazón. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu al abrir tu palabra en esta hora, Señor. Habla a nuestros corazones, toca a cada uno conforme a nuestra necesidad. Sabemos, Padre, que tenemos luchas cada día. El enemigo está al acecho, pero qué bendición tan grande que te tenemos a ti, Señor, para acudir en esos momentos difíciles. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, permítanme, voy a compartir mi pantalla. Bien, mis hermanos, entonces, esta noche nos corresponde hablar sobre el capítulo 15 de Esdras. Entonces, es la continuación del estudio que venimos ya realizando por algunos martes en el libro de Esdras. Y hoy llegamos al capítulo 9. Y aquí en el capítulo 9 nos encontramos con una de las oraciones especiales registradas en la palabra de Dios entre libros que fueron escritos después del cautiverio: Esdras, Nehemías y Daniel. Y justamente en este capítulo 9 encontramos la oración de confesión de Esdras. También en Nehemías capítulo 9 encontramos la oración de Nehemías, y en el libro de Daniel, también en el capítulo 9 encontramos la oración de Daniel. Interesante que Dios permitió que estas tres oraciones queden registradas en su palabra. Interesante porque así nosotros podemos ver la importancia de la oración. Claro, encontramos muchas otras oraciones de David, de Salomón, de Abraham, las oraciones del Señor Jesús, de los discípulos, pero estas tres oraciones tienen una connotación muy especial, y sobre todo vamos a ver lo que encontramos aquí en el capítulo 9 de Esdras. Así que entonces les invito a, si tienen sus Biblias, vamos a leer el capítulo 9. Si no tienen su Biblia a la mano, pueden leerlo en el monitor, porque ahí va a estar la lectura. Esdras capítulo 9. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo: El pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde.
Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas, y extendí mis manos a Jehová mi Dios, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo, y a vergüenza que cubre nuestro rostro, como hoy día. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre, y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos. Mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora, pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras, y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, y nos diste un remanente como este, hemos de volver a infringir tus mandamientos, y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos, sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible. Bien, hermanos, nos quedó un último pedacito ahí porque se me fue aquí algo. Versículo 15. Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Entonces vamos a hablar esta noche del capítulo 9 de Esdras acerca del pecado del pueblo de Israel y la confesión de Esdras. El tema general de los capítulos 9 y 10, que son los dos que restan para terminar este libro, hablan de la reforma que tuvo lugar del pueblo de Israel, del pueblo de Dios bajo Esdras. Y hoy entonces nos vamos a ocupar de la oración de confesión de Esdras. Y esta oración se pronunció en un momento marcado, por decirlo así, de sucesos muy tristes y lamentables debido a la condición en la que se encontraba el pueblo. Habían tenido lugar muchas cosas que estaban dañando ese avivamiento, ese regresar del pueblo de Dios a Jerusalén. Entonces, veamos pues lo que dice el versículo 1. Dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel
y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Esdras recuerda la ley de Moisés que fue dada, donde Dios prohibía los matrimonios mixtos, los matrimonios entre el pueblo de Dios, el pueblo de Israel y los pueblos de alrededor de la tierra que Dios les había dado. Pero ellos hicieron caso omiso. Notemos que ellos no destruyeron todos los pueblos alrededor, sino que los dejaron, los subyugaron, cobrando de ellos impuestos, teniéndolos como esclavos. Pero esto, poco a poco, con el transcurrir del tiempo, fue haciendo daño al pueblo de Dios. Y el pueblo de Israel se descuida en las normas, en los preceptos, en las leyes de separación establecidas por Dios, y realizan estos casamientos mixtos con los enemigos paganos de Dios. Y esto a su vez los condujo a adoptar desafortunadamente las pecaminosas costumbres y prácticas paganas de estos pueblos vecinos. Dice, hacen conforme a sus abominaciones. Se habían contaminado, habían caído en la idolatría. Una triste condición para el remanente que había regresado antes bajo el mandato o la guía de Zorobabel. Llegaron allí y encontraron todo esto, por decirlo de alguna manera, desolado, y estaban los otros pueblos alrededor allí y se habían apoderado de todo, y a ellos se les hizo fácil llegar y tomar mujeres para sus hijos y darle sus hijas a los hombres paganos de esos pueblos. Y entonces todo esto hace que el pueblo de Dios se contamine y que hagan y cometan pecados, abominaciones delante de Dios. Entonces el pueblo de Israel descuida las normas de separación establecidas por Dios. Encontramos en la segunda carta a los Corintios, donde el apóstol Pablo dice que los creyentes no debemos unirnos en yugo desigual, y esto a veces lo aplicamos solamente a la relación de noviazgos y matrimonios, pero se puede ver en el conjunto en cuanto a los negocios, en cuanto a muchas otras cosas en las que como creyentes no debemos involucrarnos, porque eso nos lleva a cometer pecado, a desobedecer la palabra de Dios. Y es triste y lamentable que el pueblo de Dios había olvidado los mandamientos del Señor. El versículo 2, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Interesante esto, han tomado de las hijas de ellos para sí, para ellos mismos, a los príncipes, a los gobernantes, a los levitas, todos habían tomado mujeres paganas para sí y también para sus hijos. Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Ese linaje santo, ese linaje separado, ese pueblo de Dios, que fue separado de todos los pueblos, de todas las naciones, para hacerle un pueblo santo, ahora se había contaminado, se había mezclado. Y dice, y la mano de los príncipes y de los gobernadores han sido la primera en cometer este pecado. Y vemos cómo Dios le había dado esta ley a Moisés en Deuteronomio capítulo 7 versículos 1 al 4. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado de delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, que dice, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ella
misericordia. Y el versículo 3, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Interesante. Dios había dado este mandato, esta ley, al pueblo de Israel antes de tomar la tierra prometida. Y les advirtió sobre estas 7 naciones. Tengan cuidado con esta gente, es perversa, es mala, es pecadora. Y no deben emparentar con ellas. No tengan ninguna clase de vínculo con esta gente, ni en cuestiones de matrimonios mixtos, ni en negocios, ni en ninguna otra índole podían mezclarse con estas tierras, con estos pueblos. Y por esta razón, por esto que sucedió, es que posteriormente el pueblo de Israel fue desterrado. Vinieron los babilonios, vinieron los persas, y el uno y el otro, y los esclavizaron. Vemos todos esos acontecimientos que estudiamos en el libro de los jueces, donde el pueblo de Israel caía una y otra vez en el pecado, se arrepentían, confesaban el pecado, venía, Dios levantaba un juez, los liberaba, eran libres, duraban unos cuantos años bien, y nuevamente pecaban, y así sucesivamente. Y debido a ese pecado, debido a la desobediencia, es que fueron desterrados, fueron llevados cautivos a Babilonia y a muchas otras naciones, fueron esclavizados, sacados de la tierra que Dios les había dado, dejando el templo, la adoración, el privilegio tan grande que Dios les había dado debido a la desobediencia. Entonces podemos ver aquí que aquellos que ocupaban cargos distintivos en el pueblo de Israel, dice que los príncipes y de los gobernantes han sido los primeros en cometer este pecado. Ellos dando mal ejemplo. Y por supuesto, ante Dios ellos eran más culpables que los demás, porque el privilegio siempre aumenta la responsabilidad. El pueblo estaba pendiente de sus príncipes, pendiente de sus gobernadores, pendiente de los levitas, de los sacerdotes, del comportamiento que ellos tenían, de la relación de ellos con el Señor. Pero no, ellos fueron los primeros en cometer ese pecado de tomar mujeres para sí de los pueblos de alrededor, de los pueblos paganos. Entonces, por lo tanto, el remanente que había regresado se encuentra en una condición triste y miserable. Y veamos cuál fue la reacción de Esdras al enterarse de semejante noticia tan triste, tan deplorable. Dice, cuando oí esto, dice Esdras, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Qué dolor tan profundo para el sacerdote Esdras haberse enterado de esta situación. Fue muy lamentable. Dice, cuando oí esto, Esdras había terminado su viaje tan peligroso y tan difícil de 4 meses para llegar a Babilonia, a Jerusalén, después de 75 años de cautiverio. Entonces, es triste ver la condición del pueblo, y Esdras dice que rasgó su vestido, rasgó su manto, arrancó pelo de su cabeza y de su barba, angustiado en extremo, con profundo dolor en su corazón. Así que cuando Esdras llega con su delegación, el templo ya había sido edificado, aunque los muros de la ciudad aún estaban derribados, y vaya sorpresa con lo que se encuentra Esdras. El pueblo que había regresado con Zorobabel
se encontraba en una situación miserable debido a los matrimonios mixtos realizados con los paganos. La inmoralidad y la idolatría estaban a la orden del día. Terrible condición. De manera que cuando el asunto llegó al conocimiento de Esdras y éste descubre que todo esto era verdad, que los príncipes, que los gobernantes, que los levitas, que todo el mundo estaba contaminado, entonces se sintió absolutamente abrumado, angustiado, porque el pueblo de Dios había caído tan bajo. Esta era una expresión de dolor, era una expresión de luto de parte del sacerdote Esdras. Pero, ¿cuál fue la actitud de Esdras? Esdras pudo haber pensado que ese no era problema de él, que eso ocurrió con el remanente que había llegado con Zorobabel y que allá ellos, borrón y cuenta nueva, yo llegué ahora y voy a empezar de cero y voy, no. Esdras asume esto como esta situación como de él mismo. Pero observemos lo que hizo. Se sintió tan pesadumbrado y profundamente consternado por el pecado del pueblo que llega a estos extremos. Yo no sé cuánto nos hemos dado cuenta. Yo tenía un tío llamado Julio que tuvo una situación difícil. Él trabajó toda su vida en el Instituto Agustín Codazzi y viajó por todo el país cuando estaban abriendo carreteras en muchos lugares y salió pensionado y resulta que cuando sale pensionado él lo arreglaron mal. No le adjuntaron los viáticos y las horas extras y todo el tiempo que estaba fuera de casa, que a veces eran comisiones de 1, 2 y 3 meses por allá en el Amazonas y en la Guajira y en condiciones extremas, etc. Y mi tío se desesperó tanto que él se arrancaba literalmente el cabello de la cabeza, de rabia, de la desesperación, de cómo después de tantos años de trabajo y de haber dado todo de sí, de haber abandonado su hogar por estar fuera trabajando, le arreglaron tan mal. Y yo recuerdo que él me contaba y se agarraba el cabello y se lo tiraba y se arrancaba cabello de su cabeza de la rabia, de la ira que le daba. Un dolor intenso, una amargura intensa por lo sucedido. Esa fue la reacción de Esdras. Y en vez de, lo interesante aquí es que en vez de Esdras emprender una campaña de descalificación contra el pueblo que había pecado, no lo hace, no los condena, no los juzga, no les dice, bueno, ustedes apártense, vamos aquí a empezar un nuevo tiempo delante de Dios. No, él no toma esa posición, él no descalifica, él no condena absolutamente a nadie. Y leamos lo que dice el siguiente versículo. Versículo 4. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde, hasta las 3 de la tarde. Tal vez desde muy temprano se entera, se va hasta el templo y allí empieza a llegar algunos que sentían también dolor, que sentían tristeza por lo acontecido, que tenían temor a la palabra de Dios, que querían en alguna manera ayudar en esta situación. Y todos los que temían a la palabra de Dios y al castigo por causa del pecado se reunieron alrededor de Esdras. Aquí dice que temieron las palabras de Dios. ¿Cuáles? Los mandamientos que Dios se había dado al respecto, de no mezclarse con estos pueblos paganos, de no cometer semejante pecado,
de caer en la idolatría. Entonces, aquí dice que todos los que temieron a la palabra de Dios se juntaron, quizás alrededor de Esdras, para mirar en qué podían colaborar, qué podían hacer. Y qué bueno reflexionar en esto tan importante, hermanos. ¿Nos tomamos en serio la palabra del Señor? ¿Qué tan de buena calidad es el tiempo de nuestro estudio de devocional de la palabra de Dios? El hecho no es que tengo que leer 3 capítulos o 4 capítulos o 5 o 6 al día para alcanzar a leer toda la Biblia en un año y no quedarme, no atrasarme, porque si me atraso, ya entonces el siguiente día no son 3 sino 6 capítulos. Y si me sigo atrasando serán 9 y 12 y así sucesivamente. Ese no es el propósito. El propósito es estudiar la palabra, leer la palabra, meditar en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tan en serio nos tomamos la palabra de Dios? Estos que se juntaron alrededor de Esdras temieron a la palabra de Dios y a la consecuencia de desobedecer la palabra de Dios. Permitimos entonces, amados hermanos y hermanas, que la palabra de Dios transforme nuestra vida. Permitimos que surta efecto en nuestra conducta personal. Recordemos que el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Guardar la palabra de Dios es obedecerla. Si me amáis, guardad mis mandamientos, guarden mi palabra, obedezcan mi palabra. Y el que tiene mis mandamientos y los guarda, y los obedece, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, dice el Señor, y yo le amaré y me manifestaré a él. Interesante entonces que la palabra de Dios es dejada con un propósito. El propósito, ese guardarla, no es guardarla literalmente en un cajón o en la biblioteca para sacarla el día de la reunión o cuando estamos ya reunidos presencialmente, llevarla el domingo a la iglesia y de pronto está empolvada y de pronto no la encontramos en el momento que vamos a salir. No es guardarla, de colocarla en un sitio, sino de obedecerla, de ponerla en práctica. Y estos hombres que se juntaron con Esdras temieron a la palabra de Dios y querían dejar todo esto, abandonar todo esto y seguir adelante en esa nueva oportunidad que Dios les estaba dando. El versículo 5. Y a la hora del sacrificio de la tarde, a las 3 de la tarde, dice Esdras, me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. El alzar o extender las manos era una costumbre en el momento de orar. ¿Y qué significa? ¿O qué significaba levantar o extender las manos a Dios? Significaba que la persona que estaba orando en ese momento no estaba ocultando absolutamente nada. Era libre de culpa, libre de pecado. Quería decir que su alma y su mente se presentaban ante Dios tal como era, sin nada que esconder, con toda libertad. En el Nuevo Testamento, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8, aquí lo tengo, sí, dice el apóstol Pablo a su hijo Timoteo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Quizá nosotros literalmente no acostumbramos a hacerlo, aunque en ocasiones quizá lo hacemos inconscientemente, de levantar nuestras manos
o de extender nuestras manos cuando estamos orando. Eso quiere decir que estamos entregándonos al Señor, que no tenemos nada que esconder, que estamos libres, que tenemos toda la libertad de presentarnos delante de Él sin ningún impedimento, sin ningún obstáculo. Y qué bueno ese deseo del apóstol Pablo. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Quizá algunos toman el levantar las manos como orgullo, como queriendo decir que es más santo que los otros, pero cuando se hace con un corazón sincero y en plena libertad, esto tiene gran significado delante de Dios. Entonces, esto nos habla de la actitud que se debe tener en el momento de acercarnos al Señor en oración. Un corazón puro, un corazón sincero. Si tenemos algún pecado que confesar, debemos hacerlo antes de interceder, antes de ir con las peticiones, porque si no nuestras oraciones van a tener estorbo. Ahora, a partir del versículo 6, encontramos la oración de Esdras. Y dice el versículo 6, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Hermanos, prestemos atención a la actitud de Esdras. Escuchemos bien lo que él dijo, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestra culpa ha crecido hasta el cielo. Aquí Esdras, entonces, hermanos, se involucra, se identifica con el pecado del pueblo. Interesante eso. Él no había pecado. Fue el remanente que llegó antes con Zorobabel. Él no tenía nada que ver en el asunto, pero él se apersona de esta situación. Él se involucra en esta situación. Él clama por él mismo ante el Señor. Esdras se involucra y se identifica con el pecado del pueblo y hermanos, esto nos hace pensar que en ocasiones es muy fácil juzgar y condenar a los hermanos que se encuentran pasando por una situación de pecado, ¿cierto? Les condenamos, nos les vamos con toda, cogemos la palabra de Dios y se la aplicamos como sin misericordia. Y a veces quizá podemos usar expresiones, se lo merece, es que como venía mal, entonces bien hecho, ¿cierto? Quizá a veces tomamos ese tipo de actitud. Queremos hacer leña del árbol caído. Y no, estamos llamados a ayudar, a restaurar, a ir al hermano, a ir a la hermana y mirar en qué momento el enemigo entró a hacer daño en su vida. Quizá es alguna situación de alguna debilidad que hay en su vida. Y cómo ayudamos a que el hermano y que la hermana tome fuerza delante del Señor, estudie la palabra y ore y se arrepienta y se restaure. La idea no es que el que peca se aísle, ojalá se vaya porque ese pecador no merece estar en la congregación. No, debemos involucrarnos, debemos estar ahí. Dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, el versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Somos miembros del cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo en la iglesia. Y cuando un miembro se duele, cuando nos machacamos un dedo, cuando nos chuzamos con una aguja o con una espina, todo nuestro cuerpo se estremece porque siente lo que ha sucedido en cualquiera de los miembros.
Y aquí entonces el Señor dice que si un miembro padece, que si uno de nuestros hermanos está pasando por una situación difícil, debemos identificarnos con él, dolernos con él, ponernos en la misma situación, al mismo nivel. Dice la palabra de Dios que mire que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No podemos jactarnos de que estamos en un buen nivel espiritual y que el que cayó en pecado es que estaba en un nivel espiritual muy bajo. Porque en cualquier momento el enemigo puede entrar y hacer daño en nosotros también. Y dice, si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Cuando hay la restauración, entonces todos nos gozamos por la restauración de este hermano, por la restauración de esta hermana. El versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, hermanos, qué bueno tener en cuenta lo que Esdras hizo aquí, porque es un gran ejemplo para nosotros. Versículo 7. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, dice Esdras, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo, a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Esdras está aquí recordando los acontecimientos del pueblo que había pecado antes. Dice que desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, desde antes del cautiverio. Y hasta este día, hasta el día en que Esdras se presenta delante de Dios, él reconoce que han vivido en pecado, que por esos pecados, que por esas iniquidades, que por la desobediencia, dice nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. La triste condición en la que se encontraba el pueblo de Dios por haber desobedecido, por haber dejado la palabra de Dios. Entonces, de manera que Esdras aquí está presentando delante de Dios esa condición por la que el pueblo había pasado antes y ahora. El versículo 8. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quede un remanente, un pequeño grupo libre. ¿Para qué? Para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Esdras continúa diciendo, nosotros hemos recibido por un tiempo la gracia de Dios. Dios ha sido misericordioso y no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Habían pasado 70 años de cautividad y Dios les había permitido que regresasen a su tierra. Pero al regresar ellos a la tierra, a Jerusalén, no se purificaron, sino hicieron lo mismo que habían hecho sus antepasados. Habían cometido los mismos pecados de sus antepasados por los cuales habían sido llevados en el pasado al cautiverio. Y Esdras dice, no ha hecho que nos quede un remanente. Aquellos que habían obedecido lo suficiente como para regresar a su tierra, ahora estaban allí y la gran mayoría estaban ahora delante de Dios allí en el templo, orando con Esdras. Los que regresaron con Esdras después de los que habían regresado con Zorobabel. Dice, para darnos un refugio
en su santuario. El templo ya estaba construido. Y ahora entonces Dios les permitía regresar y vimos en el capítulo pasado que Esdras llega con los tesoros, con el oro, con la plata, con muchos otros utensilios, los pesa y hace un inventario y los entrega a los sacerdotes y levitas para el servicio allí en el templo. Ese lugar tan maravilloso que Dios les había permitido reconstruir y que ya estaba listo para reencontrarse con Dios en ese lugar especial para adorar y alabar el nombre de Dios en Jerusalén. Versículo 9. Porque siervos somos, mas nuestra servidumbre no nos ha desamparado, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que se inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y Jerusalén. Dice Esdras, somos siervos, pero a pesar de que somos siervos, o sea, a pesar de que se les instituyó o se les restituyó la tierra, aún estaban sujetos a la autoridad de Persia. Recordemos que terminando el capítulo pasado, Esdras entregó unas cartas y unos títulos y quizá unos poderes que envió el rey con él para entregárselos allí a los gobernadores. Así que a pesar de que ellos aún eran siervos de los persas, Dios les permite este privilegio. Dios les restituye la tierra. Y a pesar de esto, si bien están bajo la autoridad extranjera, la misericordia de Dios, dice Esdras, nos ha animado para que podamos regresar, levantar el templo, restaurar sus ruinas y para darnos ¿qué? Protección. De manera que podemos ver cuán misericordioso fue Dios con ellos y cuánta misericordia tiene Dios de nosotros. Nosotros hablamos mucho de los ejemplos del pueblo de Israel y cuán desagradecidos fueron, a pesar de que vieron la presencia de Dios, vieron el poder de Dios manifestado tantas veces durante tantos años y les juzgamos. Pero nosotros, ¿en qué condición estamos? Nosotros también en ocasiones pecamos, en pensamientos, en palabras, en acciones. Pero Dios en su misericordia nos permite restaurarnos. Dios en su misericordia permite que reconozcamos nuestros pecados, vayamos delante del Señor y confesemos nuestros pecados y podemos ser perdonados. Y nuestra comunión con el Señor es restituida. Entonces levantar el templo, restaurar sus ruinas y para darnos protección. Estas bendiciones fueron por la gracia y por la misericordia de Dios para el pueblo de Israel. Miremos los versículos 10 al 13. Pero ahora, ¿qué diremos? Pregunta Esdras, oh Dios nuestro, después de esto, porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseer la tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones por las abominaciones de que han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. ¿Qué está preguntando aquí Esdras? ¿Qué diremos, oh Dios, con relación a esto? Si tú nos habías advertido de estas cosas, ya nos habías dicho que estos pueblos, que estas naciones de alrededor eran paganas, eran pecadores. Pero nosotros nos hemos involucrado con ellos. Versículo 12. Ahora pues, sigue diciendo Esdras, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos. Lo que leímos en Deuteronomio capítulo 17. Ni procuréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Versículo 13. Mas después
de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, ni nos diste un remanente como este. En otras palabras, lo que Esdras está diciendo aquí es: Señor, merecíamos más castigo por nuestros pecados del que hemos recibido. Señor, realmente lo que nos ha pasado de estar desterrados de nuestra tierra, de nuestra nación, en realidad es poco con lo que merecemos por nuestros hechos. En realidad, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Merecíamos mucho más. A la verdad, esto es nada. Nada, nada. Porque Dios ha tenido misericordia. Merecíamos mucho más castigo. Y miremos lo que dice los siguientes 2 versículos. Versículo 14. ¿Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? Esdras le hace esta pregunta al Señor. Oh Señor, ¿acaso hemos de infringir tus mandamientos, de volver a pecar, de volver a caer tan bajo? ¿De volver a emparentar con estos pueblos y contaminarnos? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Hermanos, qué actitud la de Esdras. Él se identifica con el pecado del pueblo y no solo eso, sino que se incluye y él mismo se presenta ante Dios. Notemos que Esdras no hizo una sola petición en su oración. Fue una oración de humillación, una humillación de intercesión por el pecado. Él no está pidiendo aquí absolutamente nada. Ni siquiera está pidiendo la misericordia de Dios. Ni siquiera está pidiendo el consuelo del Señor, sino en su dolor, en su tristeza, en su luto, él toma la actitud solamente de abrir su corazón delante de Dios y confesar el pecado del pueblo y su propio pecado, aunque él directamente no se había involucrado con estos pecados del pueblo. En Hebreos capítulo 4, versículo 13, dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, a veces nosotros caemos en pecado y quizá pensamos que es un pecado no tan grave, porque tendemos también a clasificar los pecados, ¿cierto? A darles un nivel de importancia o de gravedad al pecado. Pero el pecado es pecado, sea del color que sea, porque delante de Dios el pecado no puede tener matices. Para Dios el pecado es pecado. Y si un hijo de Dios peca y no confiesa su pecado, cree que es un pecadillo, la palabra dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en la presencia del Señor. Dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos, a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Quizá el pueblo, antes de llegar a Esdras, les parecía normal estar viviendo en pecado, en abominación,
con estos matrimonios mixtos. Y quizá esos matrimonios mixtos ni siquiera tal vez ni se casaron, porque las costumbres paganas de esta gente no, no miraban el matrimonio como algo sagrado, como desafortunadamente hoy día está pasando. Hoy día muchos jóvenes, muchos hombres y muchas mujeres se van a vivir juntos sin casarse. Dicen que el matrimonio es anticuado, es un rito, algo sin importancia. A veces se jactan en decir que han escuchado testimonios de personas que han vivido sin casarse por mucho tiempo y hasta tienen hijos y se han casado, y una vez que se casan empiezan los problemas y han tenido que separarse, han tenido que divorciarse. Triste condición. Pero Dios toma cuenta de todas estas cosas, y el pueblo estaba quizá tranquilo pensando en que esto iba a quedar así y que el regreso de Esdras no les iba a afectar para nada en todas esta clase de vida que estaban llevando. Pero mi hermano y mi hermana, ustedes y yo sabemos que debemos reconocer que hemos pecado, debemos confesar el pecado delante del Señor. No podemos decir que no tenemos pecado. Dice la palabra, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, el Señor, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y considerando aquel episodio que vivió el pueblo de Israel cuando regresó del cautiverio, y recordar todos estos acontecimientos, nos ponen a pensar a nosotros también, hermanos, que a veces en el trajinar diario, en el vivir diario, vamos pecando de una manera u de otra y vamos dejando que pasen los días y pasen los días y pasen los meses y quizá pasen los años, y esos pecados van ahí acumulándose hasta que llega el momento en que ya nuestra comunión con Dios se ve interrumpida, en que el Espíritu Santo se contrista y no tenemos la misma libertad para estar delante de Dios, para ir a las reuniones, para estudiar la palabra, para orar, para testificar, para hacer la obra del Señor. A veces vemos hermanos y hermanas con mucho ánimo en el ministerio, en la obra del Señor, pero después, de un momento a otro, dejan de hacer lo que estaban haciendo y les vemos desanimados, con unos rostros apagados, con las caras largas. ¿Es por qué? Porque se han acumulado los pecados. Entonces debemos asumir la actitud de Esdras, ir delante del Señor y confesar el pecado. Debemos procurar de que el tiempo no pase y estemos llenando nuestra vida con cosas que nos hacen daño y que impiden que tengamos una comunión estrecha con el Señor. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche por la buena palabra que nos has permitido mirar. Gracias por el privilegio de estar en tu presencia. Señor, qué ejemplo tan maravilloso que hemos visto en este siervo tuyo, en Esdras. Un hombre recto delante de ti, pero un hombre que cuando descubre que entre el pueblo hay pecado, hay maldad, asume esa responsabilidad, se identifica con el pecado del pueblo, se pone en el lugar del pecador y va delante de Dios a interceder. Oh Señor, cuánto necesitamos hoy día en la iglesia
la oración de intercesión por nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a no jactarnos del pecado de nuestros hermanos, de la condición en que se pueda encontrar un hermano por el pecado, sino que estemos dispuestos a identificarnos y a presentarnos delante de ti para la restauración de nuestro hermano, de nuestra hermana, con un consejo, con una palabra de ánimo, con la palabra tuya, doblando nuestras rodillas delante de ti junto con la persona que lo necesita. Porque, Señor, quizá nosotros en algún momento nos vamos a encontrar en la misma situación. Y qué triste sería que seamos menospreciados, que seamos ignorados, criticados, juzgados y condenados por la Iglesia sin recibir ningún apoyo, ninguna ayuda. Padre, este ejemplo que hemos visto en Esdras ha sido grande, maravilloso, que podamos también tomarlo cada uno de nosotros, apropiarnos de este ejemplo para que lo pongamos en práctica. Gracias por cada uno en esta noche que hemos podido estar delante de ti. Gracias por tu palabra. Encomendamos todo en tus manos, Padre, cada hogar, cada familia. Presentamos delante de ti cada necesidad, cada situación en cada hogar, Padre, para que tú obres de manera muy especial. En el nombre del Señor Jesús, oramos y te damos las gracias. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Muchas gracias por su asistencia. Que el Señor les bendiga. Las hermanas tienen su cita mañana a las 7 de la noche por Zoom. Y nos volvemos a ver en la reunión de oración el jueves a las 6:30. Los hermanos que se reúnen a las 5 de la mañana también tienen su cita mañana y todos los días. Así que nos seguimos viendo por estos canales. Que el Señor les bendiga, hermanos. Buenas noches para todos. Buenas noches, hermanitos. Que estén bien. Mañana, Buenas hermanos. noches, Dios los bendiga. Que estén bien. Buenas noches para todos, hermanos, que el Señor les bendiga. Saúl. Chao, hermano. Amén. Dios les bendiga. Amén, hermanos. Feliz noche. Humberto. Bendiga, hermanito. Chao, hermanitos. Gracias, hermanito Dios se Miguel. bendiga, hermanos. Amén, hermano. Hermano Lidio, ¿cómo está? Necesita.